Un fantasma recorre el sistema educativo español, el fantasma del elitismo. Toda referencia a contenidos, exigencia académica o esfuerzo es desacreditada por el discurso pseudopedagógico con la acusación de ser elitista. Sin embargo, y como vimos en vídeos anteriores, la educación en centros de excelencia en otros países es un hecho que se asume dentro de la normalidad. ¿En qué consiste este argumento? ¿Cuáles son sus raíces? Y sobre todo, ¿a dónde nos lleva? Esto es Reflexiones Críticas y luchamos por el sistema educativo desde la argumentación. Dale al like si te gusta el contenido y comenzamos. A cualquier persona ajena al sistema educativo, la división en niveles dentro de una actividad le parece una cuestión de sentido común. Por ejemplo, consideramos normal que solo los mejores atletas vayan al centro de alto rendimiento, que los mejores aspirantes entren en un conservatorio y hasta que el candidato más guapo sea proclamado Mister España. En el rendimiento físico, en las habilidades artísticas y hasta en algo tan subjetivo como es la belleza, nuestra sociedad establece y acepta filtros, clases y grupos que dividen a los mejores de los peores. Esta división entre mejores y peores se extiende a todos los aspectos de la vida actual. Si nuestra madre entra al quirófano, pediremos angustiados que la opere el mejor médico posible. Si nos reforman la casa, no querremos un albañil cualquiera poniendo tabiques, sino uno bueno. Y cuando el equipo de nuestros amores fiche jugadores, exigiremos que aspire a los jugadores más hábiles. Nosotros mismos reconocemos nuestras limitaciones cuando nos consideramos malos bailarines, pésimos cocineros o pintores frustrados. Así, la división entre buenos y malos, entre más y menos dotados, es moneda común en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, existe en nuestra sociedad una pequeña aldea gala que se resiste a las comparaciones, y esta aldea gala es la capacidad intelectual. Atreverse a afirmar que hay personas más y menos inteligentes en una cena de Navidad es garantía de una enemistad duradera con media familia. Echarle en cara a un empleado que no está capacitado para una determinada tarea nos valdrá su odio eterno. Y afirmar de pasada que un determinado alumno no tiene el nivel necesario para resolver un tipo de problemas supone directamente una acusación de fascismo rampante. En la siguiente sección avanzaremos una posible explicación de por qué este argumento ha calado en la sociedad española, pero antes vamos a detenernos en su estructura en el ámbito de la educación, que es el que ocupa nuestras reflexiones. Mi interpretación de este argumento, repito una vez más que todas mis afirmaciones las emito a título personal, es la siguiente. La idea del elitismo toma la forma de una proposición como exigir un nivel académico, enseñar y en el aula suspender con una nota Z es elitista. Este argumento, siguiendo la teoría de la argumentación francesa, establece una relación entre dos términos, los que indican exigencia académica por un lado y la calificación que reciben. De este modo, a más exigencia, más elitismo, y a menos exigencia, menos elitismo, con lo que se crea una relación proporcionalmente directa entre exigencia y elitismo. A esto hay que añadir que elitismo, en esta argumentación, es un término negativo, por lo que al establecer una correspondencia entre exigencia y elitismo, el término exigencia adquiere una carga negativa, de modo que cuanto más se suba en la escala de exigencia, más negativo se volverá dicho concepto. Ahora bien, ¿por qué se pueden unir exigencia y elitismo en un único argumento? En este caso porque existe un lugar común subyacente del tipo porque el elitismo deja niños atrás. Si alguna vez alguien se decide por este argumento, decir niños quedará mucho más dramático que estudiantes. Y este lugar de paso se refuerza con un elemento llamado garante del tipo y ningún niño se debería quedar atrás. Justificaciones de este tipo, mutatis mutandis, las he oído y leído en muchos foros y mensajes en redes sociales para justificar una educación inclusiva, que se propone como lo contrario de una educación elitista y que posee las características opuestas a la segunda, por tanto eminentemente positiva. Lo chistoso del caso, como dirían los mexicanos, es que este topos tan progresista remite al No Child Left Behind, una ley educativa aprobada durante el mandato del muy poco progresista presidente Bush hijo en 2001, y cómo ha llegado a infiltrarse en el discurso pseudopedagógico es un misterio que habrá que resolver con paciencia y hemeroteca. Chistoso también es el garante. Por supuesto que ningún niño debería quedarse rezagado. Tampoco les debería faltar una cama caliente ni pasar hambre. ¿Nos acordamos todavía de los refugiados sirios en los campos de concentración turcos? Pero en este mundo injusto e imperfecto en el que vivimos, las desigualdades existen. Ha sido objetivo de la escuela pública en los últimos 100 años ir reduciendo el porcentaje de injusticia mediante la instrucción pública,
pero aunque el más republicano de los maestros avizorara un horizonte sin hambre, se contentaría con ir labrando un futuro mejor para los chicos a los que enseñaba. Sin embargo, en cuanto cambiamos el horizonte de expectativas y proponemos que no se quede nadie por el camino en un sistema de escolarización universal, pasamos a movernos al ámbito de un objetivo inalcanzable, algo que comenté en el vídeo que dejo en el enlace. Ante un objetivo inalcanzable caben dos posibilidades. A. Empeñarse en conseguirlo como Sísifo, o B. Hacer como los soviéticos ante un plan quinquenal, falsear las cifras y la realidad para hacernos trampas al solitario. Adivina de cuál de las dos soluciones estamos más cerca. Analizado argumentativamente, no sé a cuántas personas normales, entendiendo por normales las que no pertenecen a nuestro ámbito, les parecerá razonable sostener este argumento, que es algo totalmente aceptado en muchos claustros y próximamente lo será en nuestros mejores departamentos. Lo que puede ser interesante es preguntarse por qué este argumento ha calado en la sociedad española, y aquí necesitamos cambiar de tercio para proponer una teoría que puede ser discutible, pero que, al menos a mí, me resulta explicativa. Para entender el argumento elitista vamos a recurrir a una idea de María Elvira Rocabarea en su libro Fracasología, lo que nos va a obligar a dar una larga explicación hasta llegar al presente. Comencemos este viaje. Sostiene Rocabarea que la llegada de los Borbones a España abrió un hiato en la historia de nuestro país. La nueva Casa Real era una dinastía francesa que en última instancia servía a los intereses de una potencia tradicionalmente enemiga. Con los Borbones, los intereses de España pasan a ser los de Francia y todos los intelectuales que quieran medrar en el nuevo sistema deben asumir este estado de cosas. Por eso en literatura el barroco español deja paso a un 18 estéril, en el que autores españoles intentan sin mucho éxito imitar esquemas literarios que les son ajenos, o en las obras historiográficas escritas en este periodo se obvia la época de los Austrias. Esta migración de los intelectuales abre una brecha entre ellos y las clases populares, que ven como las élites que deberían representarles asumen intereses que les son ajenos. Comienza así un divorcio entre un pueblo huérfano de guías y una intelectualidad separada del pueblo. La cultura popular dará sus frutos de forma autodidacta, creará sus mitos y sus códigos, muchas veces espléndidos, que evolucionarán sin una guía culta. El flamenco, las canciones y las poesías populares o la tradición culinaria podrían ser buenos ejemplos de esto. Solo en contadas ocasiones la cultura popular y la de las élites han coincidido. La generación del 27, por ejemplo, fusionaba sin fricciones los metros populares del romancero con las metáforas del ultraísmo. Es tal vez el dibujo de lo que pudo haber sido y no fue. Pero entre el pueblo llano y las élites están los cuadros intermedios, burgueses y personajes populares que han medrado y alcanzado cargos de relativa importancia. Rocabarea señala que esta clase intermedia ha sido tradicionalmente eficaz y ha tenido un buen nivel técnico y de desempeño, que también señalaba Menéndez Pelayo en La ciencia española. Los barcos españoles no se hundían en sus rutas entre España y América, las cartas de navegar estaban bien calculadas y la burocracia del Estado permitía mantener el orden en un territorio de varios millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué ocurre cuando la élite renuncia a representar al pueblo? Que ese hueco rellenado por esos cuadros intermedios cuya formación no les llevaría a asumir tal responsabilidad. Rocabarea pone un ejemplo muy ilustrativo. El primer pronunciamiento contra la invasión francesa viene de una alcaldía. ¿La de Madrid? ¿La de Barcelona? ¿La de Sevilla? No, la de Móstoles. ¿Y por qué Móstoles? Porque según dicha autora era el nivel más alto en el que alguien con un cargo de responsabilidad se sintió obligado moralmente a oponerse al ejército invasor. Curiosamente, Chávez Nogales nos ofrece un ejemplo similar 100 años después. En su libro sobre la defensa de Madrid, en el que glosa la figura del general Miaja, Chávez Nogales señala que Miaja, que estuvo al cargo de las operaciones militares que evitaron la rápida conquista de la capital, se convirtió en el jefe de la defensa porque cuando todo el gobierno republicano huyó a Valencia, él fue el cargo más alto que permaneció en su puesto de trabajo cuando hubo que encontrar un defensor para Madrid. Miaja, señala Chávez Nogales, no era un genio militar ni un general carismático, era pura y simplemente un funcionario honesto. Volvamos ahora a la educación. Tras la Revolución Francesa, nuestro país vecino se planteó la cuestión de quién iba a formar sus élites. Si antes era la Iglesia, ¿quién iba a asumir ese papel en el nuevo Estado? La respuesta fue que las élites iban a formar desde el propio Estado, de forma que los ideales republicanos fueran transmitidos desde arriba. Esta planificación también se dio más o menos en Alemania, donde el rey Federico II designó a Werner von Humboldt para reformar el sistema universitario prusiano y crear un modelo de universidad moderno. Por contra, en España el debate sobre las élites no se ha planteado históricamente como tal.
La riqueza en España ha sido tradicionalmente terrateniente y no ha dependido, como la alta burguesía alemana, del desarrollo industrial y científico. El pueblo ve con comprensible desconfianza a sus gobernantes y los desarrollos científicos, al menos desde finales del XIX, corresponden a lo que Brotons llama clases medias científicas, de las que derivan en última instancia los cuerpos de profesores, tanto universitarios como no universitarios. En este sentido, la escuela española de los últimos 60 o 70 años puede verse como un intento, impulsado desde el poder, por extender la formación a las clases populares a través de las clases medias, y paralelamente la regresión antiintelectualista actual sería una nueva versión de la desconfianza hacia las élites, azuzada, curiosamente, también desde el poder. ¿Se entiende ahora la raigambre y la fuerza del argumento del elitismo en nuestra sociedad? Toda decisión que afecta al conjunto de un Estado deja agraviados por el camino. Los cambios en la escuela actual también dejan sus daños colaterales. Hablemos de los olvidados. Hay dos tipos de olvidados, comenzando por el primero. Supongamos que el gobierno persiste en sus intentos de dar títulos al 100% de la población escolarizada y que lo consigue, por el módico precio de bajar los estándares al nivel del grupo más rezagado. No contento con haber solucionado el fracaso escolar, el gobierno aborda el problema del abandono temprano, promociona a todos los bachilleres, reforma las pruebas de acceso de la universidad y consigue que el 90% de la población escolar llegue a la enseñanza superior. Éxito tremendo en los rangos europeos y apretón de manos del presidente de la Eurocámara al presidente del gobierno. Ya que hemos llegado a este punto, no nos podemos parar. Para evitar que choque esta proporción inusitada de universitarios con los actuales estándares, se limitan los planes de estudio, se rebaja el grado de exigencia y se domestica el profesorado de casi todas las titulaciones. Con unos grados mutilados llegamos al éxito sin precedentes de que el 80% de la población en edad escolar obtenga un título de grado. ¿Habremos trabajado por la inclusión y garantizado para estos estudiantes un futuro próspero? Lamentablemente, en este punto el sistema educativo se acaba y la promoción automática deja de funcionar, porque la universidad, como frontera entre el sistema educativo y la sociedad, como expresamos en un vídeo anterior, limita con el mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo, amigos, tiene otras reglas. Y esa juventud promocionada artificialmente, con bajos niveles de atención, escasa disciplina, un yo hipertrofiado y unas emociones que no están gobernadas por la razón, tendrá que enfrentarse a un sistema en el que priman otras leyes y en el que, lamentable pero no inesperadamente, existen vencedores y vencidos, incluidos y excluidos, ganadores, en fin, y perdedores. ¿Serán capaces de asumir la realidad de la precariedad laboral, las jornadas de trabajo en festivos, la dificultad para desarrollar un proyecto de vida adulto? ¿O van a caer en las 1000 trampas para las que no les habrá entrenado el sistema escolar? Desde las adicciones al juego, los préstamos de usura, las compras compulsivas o los complejos con su cuerpo. ¿Los convertiremos en un caso de inclusión o por el contrario los habremos excluido por haberlos incluido? ¿Serán los ganadores del futuro o simplemente unos perdedores dilatados en el tiempo? Y vamos ahora al segundo grupo, que no es hipotético como el anterior, sino bien real. Existe en cada clase de cada curso, pero no habla. Son los cientos de estudiantes curiosos, con hambre de saber, con ganas de conocer, aquellos a los que el sistema no les da el pan intelectual que necesitan. Son los estudiantes que los primeros días de clase se acercan a un profesor para darle las gracias por hacerlos pensar. Los que piden estructura en las clases, orden en el conocimiento, los que intuyen que hay un universo de cuestiones al que no tienen acceso porque se les hace imposible descubrirlo todo por sí mismos. Son, ¿por qué no?, los alumnos de altas capacidades que fracasan por la desidia del sistema, los formales, los disciplinados, los que no preguntan para que sus compañeros no se rían de ellos, los que no hacen trampas, los que no copian cuando pueden. Son, sin lugar a dudas, la legión silenciosa de los perdedores. Cuando se conviertan en adultos y nos pidan cuentas ante el tribunal de la historia, ¿qué les va a decir a ellos el discurso pseudopedagógico? Muchas gracias.